profeta Isaías capítulo 53, verso 3, hermanos, para la gloria del Señor. Libro de Isaías capítulo 53, versículo 3. Dios bendiga a los pastores, todo el pueblo de Dios que se ha hecho presente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Isaías capítulo 53, versículo 3. Cuando lo tenga me dice un amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una breve oración. Y la mir Padre que está en los cielos, Padre amado, Señor. Sabemos, Padre amado, Señor, que tu misericordia es grande, Padre amado, Señor. Miren esta tarde, Padre amado, Espíritu de Dios, Señor, a través de esta palabra, Señor, venga ministrando los corazones, Padre amado, Señor. Reprendemos todo principado, todo espíritu inmundo, Padre. En el nombre de Jesús reventamos todas cadenas, toda atadura que tenga atada a la vida del amigo, Señor, a la vida del perdido, Padre amado, Señor. Padre, pongo en tu mano, Señor, los que están en los hogares y van a oír, Padre. Yo no conozco la situación en la forma que están, Padre, pero si alguno está postrado en cama, Padre, si alguno está, Señor, con enfermedades terminales, Padre, hay problemas allí de corazón, papá, a través de la palabra examina, Señor, a través de la palabra glorifícate, Padre amado, Señor. Mueva ese Espíritu Santo donde esté la necesidad, mueva ese Espíritu Santo donde está esa necesidad, Padre amado, Señor. Administra esos corazones, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya, Padre, reprendemos todo estorbo, todo lo que quiera perturbar en esta tarde. Declaramos victoria, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, agarro esa promesa, Padre, que dijo: abre tu boca y yo la llenaré, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En esta tarde se lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios del versículo 3 en adelante. Y dice, leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Usted sabe de quién está hablando el profeta. Amén. Estos versículos, hermanos, si nosotros los meditamos, son unos versículos dolorosos, amén. Porque el varón que hablaba, hermanos, de un personaje, porque yo sé que tal vez el amigo, aquellos que no son conocedores, tal vez dicen: pero ¿quién será? Es un personaje que hace más de 2000 años vino a la tierra, amén. Pero antes de llegar a estos versículos, si meditamos la causa y el motivo, todos conocemos que allá Dios creó un huerto, le dan un varón y una hembra. Dios los creó perfecto, porque algo que tiene Dios, que lo que Dios hace es perfecto. Él lo hace todo perfecto, amén. Pero el enemigo, algo que tiene, que lo que Dios crea, el enemigo quiere destruirlo, amén. El enemigo quiere destruir lo que Dios crea, amén, hermano. Y el enemigo, hermano, el plan era que el hombre pecare. Y usted sabe que el hombre pecó, y a través del pecado entraron maldiciones, entre ellas las enfermedades. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, las creó sanas. En ellas no había cáncer, en ellas no había diabetes, en ellas no había ninguna enfermedad. Pero mira el pecado, mira las consecuencias del pecado. Oiga,
oiga, dentro de la muerte, que es lo peor todavía, amén. Porque Dios creó al ser humano, hermanos, para que viviese, amén. Dios los creó, hermanos, para que viviese una eternidad. Pero la muerte trajo el pecado, amén. Y el pecado no vino solo, vino con enfermedades, maldiciones, hermanos, amén. Qué terrible, hermanos. Porque si nosotros vemos, Dios creó el hombre sano, pero el enemigo le gusta, hermanos, que destruir lo que Dios cree, hermanos. Si usted medita, Dios creó varón y mujer en el huerto del Edén, pero el enemigo ha venido a trastornar los pensamientos, y el hombre muchas veces se cree mujer y la mujer se cree hombre. Si nosotros vemos, es el enemigo, son demonios. Pero qué lindo es que el profeta Isaías mencionaba de un libertador, de un salvador, amén, de alguien que venía a ser diferente las cosas en la tierra. Porque el enemigo hizo el propósito, hermano, oiga, dentro del pecado, y desde el inicio, hermano, el hombre fue inclinado al pecado. Si nosotros meditamos, las generaciones de ese tiempo fueron pasados y el pecado fue creciendo. El hombre se apartó de la voluntad de Dios. Vemos a Sodoma y Gomorra, oiga, antes del Señor destruir esa ciudad, Dios le mandó ángel, y aún aquel loco que le fue a predicar a unos chernos que no creyeron, más se burlaron de él. Tal vez para muchos esto les parece una pérdida de tiempo lo que hoy estamos haciendo. Tal vez lo ven en poco, amén, porque si vemos, tal vez si hubiera un baile, si hubiera un circo en este lugar, estuviera lleno a reventar. Pero muchas veces la palabra de Dios el hombre la hace a un lado. La palabra de Dios el hombre hace oído sordo. Pero lo que hoy ve aquí no le toma, oiga, aquel interés. Dice el profeta Amós que vienen tiempos de hambre, no de pan ni sed de agua, sino tiempos de oír palabra del Señor. Que significa que tal vez en cada esquina hay una iglesia y hoy la gente pasa y la ve como que nada. Pero vendrán días que el hombre buscará un templo, buscará lugar, el mercado donde están aquellos aleluyas predicando, pero ya no los encontrará. Mas ahora que tiene vida y ve esta gente que tal vez usted trate de loco, hay oportunidad para que se arrepienta de vuestros pecados, se arrepienta de sus maldades, entregue su vida a Cristo, porque en Cristo somos nueva criatura. Mira, y el enemigo trastornó, destruyó, amén. Pero el enemigo piensa que le va a ganar el Cristo. Jamás le gana el Cristo la gloria, amén. Dios tenía un plan por si esa generación fallaba, amén, hermano. Y dice la Biblia, oiga, que pasaron los tiempos. Si vemos, hermano, Dios le dio una oportunidad a una generación en el tiempo de Noé, amén. No me estoy saliendo, me estoy llegando al punto de llegar del sufrimiento el maestro. Oiga, y dice la Biblia, oiga, que hubo un varón que predicó 120 años, mas la gente no le creyó. O sea que antes de mandar el diluvio, Dios se encargó de llevar un mensaje. Viene, no diluvio, viene un fuego a la tierra. Pero antes que vengan los juicios, Dios manda predicadores, Dios manda mensajeros para que la gente oiga el mensaje de salvación y busque, oiga, tiempo con diligencia antes que la muerte lo sorprenda y sea demasiado tarde. Dios mandó, pero no hicieron el diluvio y usted sabe la historia, amén. Pero los años comenzaron a pasar. Usted sabe la historia de Israel. Y el hombre siempre se inclinó a lo malo, al pecado. Se apartaba muchas veces aún Israel de la presencia de Jehová. Pasaron los años y dice la Biblia ya en el tiempo, oiga, del Nuevo Testamento comienza a hablar, hermano, que fue un instrumento, una hembra llamada María, que no la adoramos pero la respetamos, amén, porque es nuestra hermana en Cristo, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que ese personaje fue usado, oiga, en una manera para que en su vientre naciese aquel varón que iba a ser llamado Emmanuel. Y usted sabe que el significado es Dios con nosotros, amén. Vio el Señor desde los cielos, y imagino el Hijo de Dios desde el cielo a la tierra, y vio esta generación corrompida, y vio esta generación depravada. No había quien muriese por nosotros, hermanos. Oiga, pero mire cómo es el amor de Dios, mire cómo es. Nosotros que no queríamos nada de Él, nosotros que no queríamos nada de este evangelio, pero Él sí quería algo con nosotros. Él se quería darle una oportunidad, una esperanza, porque Dios viene a rescatar al hombre de una condenación eterna, amén. Dice la Biblia, hermano, que
nació Jesucristo en Nazaret, pasaron los años, amén. Pasaron los años, dice la Biblia. La Biblia relata hasta los 2 años y hasta los 33. Cuando Jesucristo va a iniciar su ministerio, hermano, amén. Cuando Jesucristo va a iniciar su ministerio, comienza algo difícil para el Señor. Porque ya le quedaba poco. Es como que usted le diga al médico y le diga: mira Armando, tenés terminal esa enfermedad, ya solo te quedan una semana de vida. Ya invita a tu familia, los de tu casa y despedite, ya pronto te vas. Usted va a sentir una angustia, usted va a sentir una desesperación, amén. Pero si usted medita, había un plan perverso de Satanás que Dios reprende. La meta era que Jesucristo no cumpliera el propósito, amén. Pero lo que dice, lo que acabamos de leer, hermano, lo que me quiero ir enfocando va a ser lo que el Señor hizo en la tierra. Si nosotros meditamos primero, aquí dijo el profeta que él fue despreciado y desechado. Dice San Juan 1:11: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando de Israel, fue desechado, despreciado, amén. Como en estos tiempos, amado amigo, el rechazar, el decir no acepto o no reconcilio, es desechar a Cristo y rechazar, amén. Dice la Biblia, hermano, que Él vino a la tierra, pero la gente no lo recibió. Y si mira a Jesucristo, Él no venía a nada malo, Él venía a lo bueno, hermano. Si mirábamos la historia en los libros del Evangelio, dice la Biblia que Él nunca negó una oración. Cuando los enfermos lo buscaban, el Señor siempre daba una palabra de sanidad. Cuando el necesitado, el afligido de alma lo buscaba, el Señor era la respuesta. Vemos en la Biblia muchos ejemplos, hermano. Cuando dice la Biblia que vio un varón, dice la Biblia, oiga, un varón llamado Bartimeo era ciego. Si meditamos en la vida de este varón ciego, Bartimeo, yo sé que este varón fue despreciado, porque si meditamos en la gente que tiene un problema físico, la sociedad lo ve de menos, la sociedad ya no lo ve igual. Pero Cristo, aunque te falte un ojo, te falte un pie, te falta un brazo, eso es lo de menos, porque lo que Cristo quiere es salvar la alma del ser humano, amén. Dice la Biblia que aquel varón ciego, Bartimeo, estaba ciego y gritó, amén, gritó a gran voz, aleluya, y le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que el amigo tiene que hacer, amén. Reconocer a Cristo, amén. Reconocer que solamente hay sanidad, que solamente hay vida, que solamente hay salvación. Afuera de Dios no hay otro que salve. Se acabaron, no hay otro, solamente es Cristo el Redentor y el Salvador de la humanidad. Y Dios ignoró que el ciego, no lo ignoró. Se hizo como que no lo vio, pero es que a Dios le gusta que muchas veces, hermano, nos esforcemos en lo que necesitamos. Josué dijo claramente: mira que te mando que te esfuerces. Esto es un esfuerzo, estar apoyando un evento, hermano, amén. Dice la Biblia, hermano, gloria a Dios, el Señor lo mandó a traer. Y usted sabe que ahí comenzó ¿qué? A tomar ¿qué? Nuestras enfermedades. Comenzó porque algo tenía que haberlas crucificado en la cruz de Calvario. Te ve mucha historia de los 10 leprosos, y el Señor sabía que 9 no le iban a agradecer, amén, pero Él sanó a los 10. Muchos que me estén oyendo alrededor pueden tener compromiso con Dios, no con el hombre. Porque muchas veces el amigo dice: Señor, si tú me sanas y tú me levantas, me sacas de esta, prometo buscarte. ¿A dónde está esa promesa? Dice el Señor, que le prometiste y no has cumplido. Porque muchas veces el hombre dice: Señor, si sacas a mi hijo de la cárcel, del vicio, si haces esto en mi casa, en mi hogar, en mi familia, Dios obra por su amor y su misericordia. Pero el hombre muchas veces se olvida de las promesas que hace con el Eterno, amén. Pero a Dios no se le olvida lo que tú has prometido. Aún está esperando que cumpla esas promesas. Mientras hay vida y esperanza. Verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y el Señor comenzó a tomar esa enfermedad de aquellos enfermos. Aleluya, el Señor comenzó, hermanos. Por eso es que nosotros, el evangélico, hermanos, creemos un Cristo de poder, un Cristo milagroso, un Cristo que se mueve en la fe. No necesitamos tal vez del hombre solamente doblar rodillas, clamar con ruego, con lloro y gemido, y la gloria de Dios se mueve, amén. Mayor testimonio es usted. ¿Cuántas veces ha pasado en el lecho de la muerte y aquí está? Porque Dios está con nosotros, y ¿quién contra nosotros?
Y el Señor comenzó, hermano, ese ministerio. Y mire qué lindo, hermano. ¿Verdad que usted es raro? Imagínese gente que hoy, si usted ve alrededor de este mundo, gente millonaria, gente que tiene dinero y malgasta. Si vemos países como África, niños, hermano, que están muriendo por no comer, por no beber de nutrido, niños que están pereciendo, hermano. Y cuántas veces tal vez ha pasado en su mente cuando ve usted videos ahí en las redes, videos que dan tristeza, y ha dicho: si yo tuviera, yo hiciera algo por ellos. Amén. Jesucristo vino a hacer algo en la tierra. Él vino a hacer lo bueno, sanaba, libertaba a endemoniados, pero a él no lo recibieron con los brazos abiertos. A él mejor los ultrajaron. A él dijeron que con demonios sacaba otro demonio. A él dijeron falso Mesías, era un mentiroso, y lo insultaba. Pero Jesucristo no lo detuvo el insulto. A Jesucristo no lo detuvieron los desprecios. Yo sé que tal vez él sentía y le dolía, pero él seguía adelante porque había una meta que cumplir. Había un pueblo, un remanente que necesitaba de salvación, y este pueblo está hoy aquí presente, dándole la gloria a quien gloria se merece en esta tarde. Porque gracias a Israel tenemos la salvación. Gracias a ese rechazo y desprecio, dice la Biblia, más aquel que cree en él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. No somos cualquier cosa. No diga: yo no valgo nada. No, usted vale la sangre de Cristo. Amén. Dice que ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Wow. Usted ha visto un rico darlo todo, dar el dinero, la casa, el dinero, quedarse todo por un pobre. ¿Alguien ha visto algo así? No, no hay. Porque el principio, hermano, usted sabe que el hombre es inclinado al amor al dinero. Amén. Pero había alguien, amado amigo, eres más rico que comparemos todos los millonarios de esta tierra, no le llega ni el talón del pie. Alguien que estaba en los cielos. Amén. Alguien del dueño del oro y la plata, reinado, porque es rey de reyes. Amén. A él no le importó, él lo dejó todo por darlo todo a aquel que cree en él. Amén. Porque dice en Gálatas 4:7: así ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo heredero por medio de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Dice la Biblia, hermano, que él lo dejó todo, hermano. Amén. Porque él, nadie lo obligó, claramente está aquí, lo decía el varón Isaías, hermano. Amén. Él, nadie lo obligó, él por sí mismo vino a dar la vida por la humanidad. Amén. Y mientras él estuvo en la tierra, comenzó lo más duro ya. Cuando llegó la hora de ser asesinado, hermano, la primera traición la tuvo de alguien de su mismo círculo. Amén. De alguien que amaba, porque yo sé que Jesús amaba a Judas como amaba a Pedro y amaba a Juan. Oiga, porque Dios ama parejo. Dios no tiene diferencia con el hombre. Seas pandillero y te arrepientes, Dios te perdona. Si la mujer vende su cuerpo y se arrepiente, Dios la perdona. Si aquel que es polo, drogadicto, se arrepiente, Dios lo perdona y te pone en silla de honra, donde la gente tal vez te dice que no vales nada, tal vez te dice tapacuneta, tal vez te dice escoria, tal vez te dice lo más peor, lacra. Pero Dios le dice claramente: hijo, hijo, que somos nación santa. Amén. Porque del mundo no va a venir ninguna palabra bonita. Amén. Dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Oh, qué duro, hermano. Yo medito, y eso lo medito muchas veces. Wow, que él dé la vida por una nación asesina, violenta, que no quiera nada con él. Es un verdadero amor. Aquí nadie daría la vida por ti ni por mí. Amén. Imagínense, dice que nosotros no lo elegimos a él, sino que él nos eligió a nosotros. Amén. Dice la Biblia, hermano, que hubo la traición, Judas, usted sabe, y comenzó un martirio. Comenzó esa ovejita, hermano, ser llevada al matadero. Imagínense lo que sufrió Jesús, y en esto enfocémonos más. Nosotros, usted cuando estuvo pequeño lo castigó a su mamá. No sé si con sichazo o con una varilla, no sé, con una extensión, no sé. Pero cuando su mamá lo castigaba, se sentía ese dolor. Aleluya, amén. Y si usted se perdió en el mundo, no sé si usted fue por
allá haciendo los malos, la golpiza en las calles, etcétera, lo que usted recibía, hermano, una quemada, como duele, un martillazo, como duele. Pero el Señor comenzaba por un proceso fuerte. Muchos pueden decir, pero es Dios. Sí, era Dios, pero también era 100% hombre, amén. Él andaba en esta carne que se cansa, esta carne que pide comer, que pide beber, esta carne que estar tanto de pie necesita sentarse, amén. Y dice la Biblia que comenzó un tormento, hermano, y dice que lo apresaron, oiga, y comenzaron, lo llevaron ante aquellos grandes varones, sumos sacerdotes, a ser juzgados. ¿Qué hizo el varón? El varón no se defendió, el varón solamente cayó, hermano. Qué gran ejemplo nos da Cristo en medio de las tormentas, en medio de los procesos. Aunque nos digan lo que sea, callemos, que el que pelea es Cristo. Callemos, que dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él pelea por nosotros. Se levante brujo, se levante hechicero, se levante amenaza, se levanten perversos contra la iglesia. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, amén. A su nombre. Dice la Biblia, hermano, oigan, leerlo, decir que Jesús fue azotado, que Jesús fue escupido, es muy distinto a meditarlo un momento. Imagínense, Señor, un momento y de repente una gran escupida que le daba el hombre. Imagínense, de repente venía otro con las iras y golpeaban en su rostro y lo botaba, y él no hablaba nada, él solamente callaba. ¿Usted aguantaría una palmadita? Aleluya. Dice la Biblia, hermano, que comenzó el proceso antes de llevar a ir a esa cruz, amén. Dice la Biblia que comenzó un momento duro, hermano. Aleluya. Y era necesario que él muriese, hermano. Pero dice la Biblia que pasó el tiempo, hermano. Si nosotros meditamos, dice la Biblia que fue azotado, fue atormentado, fue torturado. El Señor, ¿qué no querían hacer con él? Lo miraban con ojos de muerte. Aún su pueblo, su nación gritaba, crucifiquen, lo que querían que lo matasen, hermano. Mira aquel personaje que un día anduvo sanando, libertando, que libertó endemoniados, levantó muertos, dice la Biblia. No había quien los defendiese, no había alguien que dijese, él me sanó, o aquellos ciegos, él me libertó y por Jesús vivo. No había, ahí no había nadie que lo defendiese, hermano. Estaba solo prácticamente, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, que oiga, pasó ese tormento el Señor. Y le dieron una cruz pesada, hermano, ven. Le pusieron una corona de espinas, dice la palabra del Señor. Aleluya, esa corona de espinas, imagínense, burlándose de él el ser humano todavía, hermano. Imagínense, le pusieron una corona, imagínense esa espina introduciéndose en la piel, hermano. Imagínense cada azote, esa espalda como quedaba, hermano, roja. Tal vez la parte del pejito comenzándose, hermano, a desprender de su cuerpo. Pero qué tan lindo y grande fue el amor que lo soportó todo. El amor todo lo soporta. Cuán grande es el amor a esta nación, a este país, a este mundo, a esta generación que el Señor les tuvo, y aún soportó todo el desprecio, soportó todo, hermano, por el amor de su alma y por el amor de mi vida. Amén, hermano. Todos nosotros nos descarriamos, dijo el profeta. Dios bendiga a aquellos que nacieron en el Evangelio, pero la mayoría nacimos descarriados del Evangelio, no conocíamos de Dios. Tal vez oíamos campañas y no le poníamos atención, amén. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. Para ir acortando, dice la Biblia, hermano, todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado no dice de una parte, dice de todos. Gracias, solo podemos irle gracias, Jesús. Gracias, porque íbamos descarriados, íbamos perdidos al abismo, al infierno. No había oportunidad para los gentiles. Los gentiles no había ninguna oportunidad. Pero desde Abraham entró una promesa, amén, que Jesús la cumplió. Dice que nos descarrilamos, amén. Hay muchas veces que el amigo o el caído, porque hoy hay más caídos que amigos,
Si hay un caído escuchándome, yo sé que no es feliz, porque el que se aparta de Dios puede ser el pecado, pero el pecado lo está acusando cada momento. Ahí anda con su mente que si muere se va a un lugar de tormento. O sea, ya no peca a gusto, ya no hace lo malo a gusto. Mejor venga y entréguese a Cristo, amén. Venga y busque del Señor antes que sea demasiado tarde, porque la Biblia dice el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso pueden ser las últimas campañas, últimas prédicas, últimos llamados. No tengas en poco estos llamados, porque hoy que tiene la oportunidad, si la desprecia un día será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Aleluya. Si tal vez usted se ha apartado por X cosa, venga, porque hay personas, aleluya, alguien que está enfermo, que dice: si Señor me sana, yo lo busco. No, primero busca a Dios, el resto que Dios lo haga. ¿Sabes por qué? Le voy a poner un ejemplo. Hace un par de tiempo de atrás, meses, había un varón de Chalatenango, no era cristiano, y nos llamó, hermano. Estaba en un paso de muerte. El médico lo había desahuciado, estaba delgadito, su piel estaba amarilla, su cuerpo por dentro estaba destrozado, no podía correr, no podía caminar, no podía levantarse, estaba desahuciado. Pero era un hombre que tenía dinero, tenía una casa de lujo y tenía dinero. Pero si usted medita, el dinero no lo compra todo, el dinero no lo compra la sanidad, mucho menos la salvación. La salvación es gratuitamente, amén. Y aquel varón, bueno, se fue a orar. En la primera oración, de ahí nos venimos. Al día siguiente, una llamada de que el personaje, ya familia, que el varón estaba ya diferente. Nos mandó a llamar nuevamente. Fuimos un grupito de hermanos, y el varón estaba, pero en esta ocasión íbamos con otra mentalidad. Ya había recibido la sanidad, íbamos con otra mentalidad, que aceptar a Cristo, que es lo más importante. Y había aprendido el mensaje, oración, y después el mensaje y el llamado a Él, amén. Fuimos a Él, hermanos, y gloria a Dios, lo vimos diferente. Aquel varón todo amarilloso, hermano, su piel ya tenía color. Dice, él mismo testifica que al siguiente día di que pegó una carrera, se levantó de la cama y tenía unas grandes ganas de correr. Es que Dios hace obras. Dice, Él nos llevó, Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Él llevó el cáncer, el SIDA, la diabetes, y la crucificó. Y por su llaga, dice la palabra, somos sanados y curados, amén. Amigo, usted lo ha desahuciado el médico, pero el médico de médicos no lo desahucia, que es Cristo Jesús. Venga a Él, que le va la salvación del alma, la sanidad del alma, y después la material. Fuimos por segunda vez. El llamado no quiso, rehusó. Y viendo la gloria de Dios, decimos un segundo llamado, dijo que no. Y da tristeza, porque da tristeza cuando uno hermano, uno quería que todo el mundo se salvara. Amén, pero y hicimos por última vez el llamado. Dijo que no, que tal vez más adelante. Dice la Biblia que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, amén. Hermano, y el varón alegre pues dio una ofrenda para Rosa, para la obra, dio ofrenda para Flores, aleluya. Pero mayor es tu corazón que una ofrenda hacia Dios, amén. Porque a veces hay personas que digo, son amigos, y gloria a Dios, qué bonito. Pero qué más lindo fuera que mejor entregara en el corazón a Cristo, amén, hermano. Qué precioso fuera que rindiera a Cristo. Para no ser breve la historia, nos llaman una nuevamente, hermano. Fuimos y esa vez tampoco quiso, pero se miraba a ese varón como que no había tenido nada. Hasta el médico se quedó atónito. ¿Qué había pasado? Amén. El hombre, el médico se maravilla aún de la gloria de Dios. No pasó mucho, nos venimos esa vez, gloria a Dios. Cayó un tormentón que ganamos un aguacero, hermano, nos cayó empapadito. Pero como dijo, para hacer la obra de Dios, ¿qué importa que llueve, que truene, que caiga sol? Lo importante es que la alma oiga palabra del Señor. Nos venimos un día martes, día jueves cayó una llamada. Pero esa llamada ya no fue como aquella gozosa. El varón había muerto. Sano, se fue sano. Sanito, Dios lo sanó. Se murió y se fue con la peor enfermedad llamado pecado. ¿De qué sirve estar sano por fuera, pero estar podrido por dentro?
¿De qué sirve que usted diga a mí, no, yo estoy fuerte, yo estoy grande? Pero ¿de qué sirve si estás lejos de la presencia de Dios? La muerte no va a ver si está enfermo. La muerte no solo se lleva a los que están en los hospitales. La muerte no respeta edades. Cuando le llega el día, el ser humano puede estar a vivo lo más que pueda, pero en la noche puede estar muerto. Amén, hermano. Por eso es que el mensaje, yo siempre digo, llega a tiempo a la vida del ser humano. Porque tal vez yo no estoy metiendo miedo, pero yo no conozco, Dios lo conoce. Que tal si alguien alrededor está a punto de partir, que está oyendo palabra de Dios? Tal vez Dios puso en el corazón del pastor hacer esta campaña porque hay alguien que necesita salvación, hay alguien que necesita un reconcilio. No hagas oídos sordos. Tú no sabes si pocos días le queda, y aquel día que usted muera, en aquel día no habrá excusa. Dios le dirá, palabras te envié, pero más vuestro corazón cerraste. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Son las puertas de vuestro corazón. A su nombre. Y para ir terminando dice, oiga, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos los que estamos aquí anduvimos en caminos malos. Tal vez unos eran bolos, drogadictos, otros eran X cosas, pero en el pecado. ¿Cuántas veces afuera de los caminos de Dios estuvimos así de morir? Perder la vida sin haber conocido a aquel Cristo milagroso. Imagínense si hubiéramos muerto y no hubiéramos tenido esta oportunidad, en este momento estuviéramos lamentando y sería demasiado tarde. Porque hay millares de millares que anhelan estas sillas de honra, pero ya no pueden estar allí. El que muere y se va sin Dios, sin esperanza, y la Biblia va a un lugar de tormento. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la Biblia. Porque Dios sabe que al final de esta vida hay solo dos caminos. Hay dos, no hay tres, hay dos. Hay un camino aceptando a Cristo para vida eterna, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay sufrimiento, donde no hay rechazo, donde no hay murmura y no un gozo, pero hay un camino, un segundo camino, camino ancho. Aún dice un lugar de tormento, donde sí hay llanto, donde sí hay dolor, donde sí hay sufrimiento, donde el hombre gime, donde el hombre pide misericordia, pero es demasiado tarde. Es en vida que Dios da misericordia, para que el hombre deje el pecado, para que el hombre deje las cosas que a Dios ofende y se aparte y busque a Dios, limpie su vida. Porque dijo aquel varón Mateo, bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Pero si usted dice, no, yo no puedo cambiar, está bien esa palabra, porque quien cambia es Cristo. Venga, que usted no va a hacer nada, Cristo lo va a hacer todo por su vida. Nos descarriamos, dice, aleluya. Nadie quería de Dios, ni usted ni yo, pero pasamos unos procesos y eso nos hizo entender, amén. Pero yo digo, ¿qué necesidad tiene el hombre? Llegar a un hospital para creer en Dios. ¿Qué necesidad tiene que le impunten una mano, un pie, le corten una mano para buscar a Dios? Hoy que está completo, hágalo, amado amigo, amiga, que Dios es un Dios de amor y de misericordia, amén. Dice la Biblia, y aquí termino, Él llevó todas nuestras dolencias. Yo siempre he dicho, no hay peor asesinato, que la Biblia habla de los profetas, apóstoles, unos fueron decapitados, otros fueron traspasados, etcétera. Pero la peor muerte fue de Cristo. ¿Por qué? Porque lo mataron su misma creación. Es como la madre se levanta el hijo y le diga, mamá, te voy a matar, una puñalada. Duro, amén. Que tu propio hijo, o con una rebeldía, algo que tu hijo haga, que a ti tú te sientes, amén. Dice la Biblia que Él vio todo eso. Él vino con un propósito por Israel. Él venía por su niña. Él venía a arropar de su frío. Él venía a darlo todo. Pero lo despreciaron. No quisieron nada de Él. Israel lo desterró hasta que lo mató. Pero esa muerte no fue en vano. Esa muerte no quedó a un lado, amén. Porque si esa nación, oiga, lo hizo a un lado, ahí entramos nosotros. Nos dio una oportunidad a los gentiles, le dio una oportunidad a los culturos, no importa, sea africano, sea moreno, sea chelito, sea gordito, sea chapudito, no importa.
La Biblia dice que Él murió por todo y para todos. Y ahí dice que llevó todo, oiga, nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, y fueron crucificadas. Oiga, qué gran amor. El hombre en la tierra te puede decir: yo te amo, yo daría la vida por ti. El hombre te puede decir: mira, yo no te perderí. Y el hombre te puede meter 1000 mentiras. Pero la hora es la hora. Tal vez cuando tú más necesitas al hombre, cuando más necesitas la familia, te va a la espalda. Oiga, te va a decir: tú no eres nada. Tal vez aquel personaje que usted puso la confianza en, aquel padre, tal vez te va a dejar con tu hijo, tu hija abandonada. Te va a hacer a un lado y te va a decir que no vales nada. Y tal vez va a buscar a otra mujer, o el hombre va a buscar a otro. Esa es la paga que le da el diablo al hombre. Cuando el hombre vive sin Dios, solo vas a tener rechazo, desprecio. Solo te va a decir el diablo que no vales nada, quitarte la vida. ¿Cuántas veces tal vez los que me están oyendo en su mente ha pasado quitarse la vida porque han dicho que no valen nada? Porque el hombre tal vez, oiga, la familia te ha dado la espalda porque no tuviste un cariño, un mamá, de papá, de mamá. Tal vez, oiga, necesita el consuelo de mamá y no lo tiene. Necesita un abrazo de su papá y no lo tiene. Solamente tiene desprecio. La Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. La Biblia dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Hay promesas, amada amiga, amigo. Si usted necesita amor, Cristo le puede dar un amor único. Si usted necesita paz, la Biblia dice que Él nos da paz, no como el mundo la da. Así que alguien que quiere y desee, oiga, buscar del Señor, las puertas están abiertas del arca. Esta arca que pronto se va a cerrar, esta puerta. Pronto vendrán tiempos difíciles para esta tierra. Pronto vendrán tiempos de choro, tiempos de sufrimiento. Lo que hemos pasado y lo que se está pasando, esto no es nada. Vienen terremotos, calamidades, pobreza. Vienen momentos difíciles que el hombre deseará y será demasiado tarde. Ahora usted está con su baby, está con su niño. Usted daría todo para que a su hijo no le falte nada. Vendrán tiempos que aún verás a tu hijo perecer. Verás a tu hijo, oiga, porque vienen calamidades a esta tierra. Y no es porque Dios sea malo, es que viene el tiempo de ser juzgadas las naciones. Viene el tiempo de la ira de Jehová. Pero por eso manda predicadores, por eso manda voz de alerta, por eso manda mensajes a tiempo, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre no sufra, para que el hombre, oiga, no desmaye en esta tierra, sino, oiga, busque a Cristo a tiempo, busque al Señor a tiempo. Que aquel que llevó esas nuestras enfermedades, que aquel que llevó vuestro pecado, está en esta tarde con los brazos abiertos esperando. Está en esta tarde diciéndote: te amo y quiero ser algo diferente en tu vida. Tienes vicios, Cristo los cambia. Estás en la droga, Cristo te transforma. Estás metido en lo más vil del pecado. Solamente Cristo es la respuesta. Solamente Cristo es la respuesta. Solamente Cristo es la respuesta. Gloria al Señor. Solamente el Señor. Todos los que nos ven aquí sentaditos, no crean, no éramos como usted, pero ahora entendemos qué lindo es adorarle al Señor. Que si nos dejaron los amigos en el mundo, Él no nos dejó en el lecho de la muerte. Y este es el Cristo que hoy le traemos en esta tarde. Un Cristo que le ama, que le quiere salvar, que le quiere sanar y quiere hacer grandes cosas a su vida. Gloria al Señor. Amén. Si hay almas que quisieran entregar en esta tarde, usted quisiera ir, yo quiero al Señor. Desde Cristo que murió por mí, qué lindo es alguien morir y que lo ame, amén. Yo abro la puerta, amén. Tal vez no hay tantas amistades, pero si alguien está descarrileado, porque muchas veces una manga larga en un notavio, tú conoces cómo estás de la presencia de Dios. Yo hago un llamado para que en esta tarde usted, si quiere ponerse cuenta, lo haga en esta tarde, amén. Gloria al Señor. Antes de orar por ella, hay alguien que necesite reconciliar con Dios del pueblo que está aquí. No te sientas de menos, aquí nos vamos a poner feliz, amén. Pero como dijo el Señor, pero ya no peques más. Gloria al Señor. Yo quiero que el pueblo se ponga en pie.
Vamos a orar por María. Amén. Si una hermana siente el deseo de ministrar su vida, gloria a Dios, está en las puertas. Pues vamos a orar por María en esta hora, mi hermana María, hermano. No conocemos la necesidad, no es necesaria conocerla, pero hay un Cristo que sí la conoce, amén. Así que con fe, para que el día de mañana ella testifique, no de nosotros, sino al Cristo que adoramos. Con fe clamemos por la vida de ella, que Dios va a hacer algo en esta tarde. Padre que estás en los cielos, Padre amado, eterno, la gloria y la honra solamente es para usted, Padre divino. Aquí está mi hermana María, Señor. Yo desconozco, Señor, la situación que ella esté pasando, Padre. Yo desconozco si hay enfermedades, pero lo importante es que tú conoces la necesidad la cual ella ha pasado. Ella ha pasado creyendo que tú puedes dar sanidad, liberación, que tú puedes dar respuesta en su vida. Hay una promesa: pondré manos en los enfermos y ellos sanarán. Usa las manos de mi hermana, que en esta tarde Espíritu Santo desciende como fuego sobre su vida. Espíritu Santo, venga ministrando su corazón. Oh Espíritu Santo, la coronilla en la cabeza hasta la planta de los pies. Llévate por tus llagas. Llévate, Señor, toda la dolencia que ya crucificaste. Todo lo que ella sienta, ministra esos pulmones, administra riñones, corazón, arteria, administra su vida, su cuerpo, Padre, que esta hora clamo por sanidad, porque tu promesa es que por tus llagas, en el nombre de Jesús, por tus llagas, ella es sana, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, venga dando respuesta, Padre amado, Señor. Lo que atormenta se va, lo que esté estorbando en esa vida se va. En el nombre de Jesús reprendemos todo dardo, toda enfermedad, reprendemos todo lo que perturbe y declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret sanidad, liberación divina, Padre amado, Señor. Aguárdala, Dios mío, Señor. Oh, ayúdala a que siga perseverando, siga adelante, Señor. Lograr la familia, esta pequeña, Padre, desde ya las declaramos, Padre amado, Señor, como hijas tuyas, Señor, Padre amado, Señor. Le declaramos, Señor, como cantante, salmista, como predicadora de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Su palabra no volverá a ti vacía, sino cumplimiento traerá, Señor, con certeza y no dudando. Seguro que tú has hecho obra en esta tarde, Señor, en ella, Padre amado, Señor, porque esto es por tu palabra, Señor, solamente por tu palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que me dio de compartir la palabra del Señor. Yo sé que el mensaje ha sido, Señor, compartido en esta tarde. Clamo por las amistades que están alrededor, Señor. Clamo por los amigos, las amigas, los caídos, Señor, que oyeron este mensaje. Solamente te pido, dale una oportunidad más, Padre, que un día puedan entregar su vida, Señor, y puedan convertirse, Señor. En el nombre de Jesús solo declaro y creo que tu palabra no volverá vacía, sino se cumplirá conforme está. Gloria al Señor. La Biblia dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Hoy se ha sembrado la palabra y no ha sido en vano, porque frutos se van a ver, hermano. Amén. Así que le doy gracias a mi Padre Celestial por este tiempo, hermano. Dios bendiga a mi pastor Juancito, hermano, que me cedió este tiempo. Antes de todo, si lo quiero aclarar algo, hermano. Igual tenemos otro compromiso, hermano, otro evento aquí en el Jabalí, hermano. Esto le digo para si me ve. Si mi esposa me levanta, hermano. Me dijo, no, hermano, ya encaminado, hermano. Es que teníamos ese compromiso, hermano. Yo ya les aclaro el motivo. Amén. Pero igual estaremos gozándonos en la presencia del Señor. Así que hasta aquí llega mi tiempo. Que Dios me le bendiga de gran manera. Amén.